Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias. Esta es la segunda mesa de dar lo que no se tiene, aquí no es, reflexiones psicoanalíticas sobre el amor. Este ciclo de conferencias está organizado por la División de Sistema Universidad Libertaria. Tenemos a dos ponentes muy valiosos aquí. ¿Sí me escuchan? Sí. Que me voy a permitir darles una breve reseña curricular de cada uno de ellos. La dinámica es que cada uno de ellos expondrá el tema que nos viene a presentar y al final haremos rondas de preguntas y respuestas. Nuestra primer ponente, Carolina López Vázquez, cursó la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde se le otorgó la medalla a Gabino Barrera por el mejor promedio de la generación 2004-2007. Tiene la licenciatura en Psicología de la facultad, de aquí de la UNAM. Tiene una especialización en Intervención Clínica en Adultos y Grupos de la UNAM. Actualmente estudió una maestría en Psicoterapia Psicoanalítica en la Universidad de Londres. Ha trabajado con niños con sobredotación intelectual en el DIF y actualmente se desempeña como docente de teatro en educación básica. Eric Moreno Marín, licenciado en Psicología por la Universidad del Valle de México, 2 diplomados en Administración de Recursos Humanos por el TEC de Monterrey, 2 maestrías, una en Administración de Negocios y la otra en Administración de Recursos Humanos por la Universidad de Alcalá en Madrid, España. Tiene una especialidad en psicoanálisis por dimensión psicoanalítica y ha participado en diferentes seminarios, diplomados y cursos de psicoanálisis en diferentes centros de transmisión del psicoanálisis. Cuenta con 4 años de experiencia clínica con su consultorio privado. Les pido por favor un aplauso por y les cedo la palabra a la licenciada López Vázquez. A ver, ¿ahí se escucha bien? Sí. ¿Sí? Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en la casa que me dio mi formación y también con el maestro Alburquerque, que ha sido gran parte importante de mi formación y por supuesto de tan distinguida mesa. Bueno, comienzo. La presentación del trabajo tiene el título El amor como discursividad expresada en el cuerpo. Comienzo con un epígrafe de Zizek diciendo, el amor es el mal. Dar lo que no se tiene a quien no es, se vuelve apenas un esbozo de lo que alcanzamos a definir. Desde la filosofía hasta el nuevo siglo bajo el paradigma posmoderno, ¿qué es el amor? Algún día podremos contestar. Habría que preguntar qué es el amor a los desaparecidos, a las muertas, o dar una vuelta en Gaza para indagar. Situar la enunciación del discurso es primordial. Por tanto diremos, alejados del simplismo binarista que coloca al odio en el otro extremo, ya que en un amplio panorama se muestra que la dicotomía se aprecia solo si intervienes en lo que observas. Entonces, si hablamos de amor, se pensaría en un hombre blanco, heterosexual, de clase media, si es que aún existe, es decir, educado, católico, tal como lo define Curiel en Lo civilizado, gentrificando así el tema, donde en la periferia queda el amor ilegítimo, el que no se nombra, de manera que se habla más del sujeto normalizado y no del racializado. El amor, para el normalizado, se resume a prácticas reguladas y aceptadas culturalmente. Es el instinto revestido de gala, aséptico y como conservador de la especie. Por ende, no se resuelve la colonialidad del pensamiento. Si hablamos solamente de amor civilizado, donde el antagonista es la hegemonía que no reconoce otras formas, otras expresiones, ni el amor como figura apropiada de quien la ejerce. Por tanto, al tomar la palabra espero no ejercer violencia con B grande, violencia epistémica a todos los pueblos del mundo, a todos los sures y a quienes giran los mapas para existir y afirmarse. Por tanto, el amor, eso que no se tiene, en este discurso que lleva falda, alude al amor decolonial,
al del salvaje irredento, al negro, al prieto, al indio y a los cuerpos que la hegemonía ignora al hablar de amor. Las categorías de hombre y de mujer se ven superadas. No abarca la realidad los cuerpos, ni la concepción que se tiene de ellos, ni las prácticas y forma de vida de quienes los habitan. Es importante señalarlo porque este discurso hegemónico antes descrito se inscribe en el cuerpo. Los surcos ideológicos se marcan y el fenotipo trae consigo un destino. El cuerpo es discurso. Las inscripciones del poder sobre el cuerpo dirigen modos múltiples de opresión. Freud señala que los conflictos que se sortean entre instancias y la manera de resolver esos avatares determinan la vida psíquica del sujeto. Pero el cuerpo, desde el comienzo de la vida, es lo que sustenta, mientras que el amor es el lazo que da inicio y conserva la vida. Dice Marcuse, cito, Eros lucha por eternizarse a sí mismo en un orden permanente. Fin de la cita. Pues se necesita al otro que si no sostiene, si no libidiniza, si no cumple su función con amor, deviene generalmente en desórdenes psíquicos y acompañarán la vida anímica adulta de la infancia. El amor es la renuncia al narcisismo, dice Freud, pero también el destino de pulsión vuelto hacia sí mismo está permeada de la mirada de afuera hacia el cuerpo. El cuerpo como expresión de uno mismo, como discursividad, también se construye con lo que sucede fuera de sí. Y son los vínculos establecidos en estructuras de opresión que determinan la mirada del cuerpo sobre sí mismo. El amor como experiencia hacia uno mismo no es posible cuando se enseña a odiar y negar el cuerpo, a esconder y rechazarlo, culpando la melanina bajo los discursos hegemónicos que sirven de telón de fondo que sustentan la construcción social que sostienen dichos juicios y señalamientos. Dice Lipovetsky que el narciso es el tema central de la cultura y recuerda la estrecha relación entre el individuo, su cuerpo, con los demás y con su tiempo. Encontramos cómo a través de diversas afecciones el cuerpo se ataca, anorexia, bulimia, etc. Se usa el cuerpo para expresar lo que no se puede apalabrar, en una parálisis de contenido reprimido que se atisba para dar cuenta de que algo existe y busca salir. Y en esta relación hostil ocurre lo que Lipovetsky señala en La desolación del narciso. Cito, si al menos pudiera sentir algo. Fin de la cita. De manera que los cuerpos legitiman con sus expresiones cotidianas las estructuras de poder del campo político con sus lógicas coloniales y económicas, con el ejercer del cuerpo, y no solo eso, las manifiestan a través de sus síntomas. Lo que cobra relevancia es el cuerpo y la sangre, porque como Marx describe, la sangre es el trabajo. La sangre es vida que se deja cuando se pierde en la dialéctica del amo y el esclavo. La obsolescencia programada también alcanza los cuerpos, pues a cierta edad se pierde visibilidad y las epistemes ya no los abarcan. Se necesitan otros significantes, apropiarse de ellos a través de la interrogación sobre los ideales que se encuentran incorporados en la forma de vida y entender la realidad. El cuerpo, entonces, se encuentra desarticulado, desintegrado, y se aprende a medio habitarle con base a costumbre y no de significación, mientras que en la división epistémica de cuerpo y alma se concreta la separación. Pero ¿quién sino Freud señala la relación directa entre el cuerpo y los procesos psíquicos y anímicos, a través de la histeria de conversión más claramente, al ver la relación entre represión y la discursividad del cuerpo y la expresión e inhibición del mismo? Foucault señala que los castigos en el cuerpo ahora no dejan marcas ni cicatrices. En el consultorio podemos constatarlo, pues las heridas son más profundas y en el acontecer social estructura nuestra realidad, donde ser mujer, negra, indígena y pobre es ser 4 veces discriminada, y eso marca la vida psíquica también. Finalmente, no podemos negar que no hay cuerpos sin marcas de poder, pero sí existe la posibilidad de que esos cuerpos se construyan desde esa falta y desde la imposibilidad, como enseña el psicoanálisis. El reconocer la falta es el camino para dignificar y señalar que la falta es constitutiva, que en la periferia mirar la falta es signo de que no hay engaño, ni optimismo absurdo, ni mirada melancólica del pasado,
sino una mirada a lo real, desde el reconocimiento de la urgencia, de que todo debe caminar en un rumbo diferente. Dice Galeano, cito: hay quienes creen que el destino descansa en las rodillas de los dioses, pero la verdad es que trabaja como un desafío candente sobre la conciencia de los hombres. Fin de la cita. El psicoanálisis facilita que el cuerpo surja emancipado cuando su palabra y su práctica, su presencia y su lugar de enunciación provienen de la instauración del sentido. Las insignias del cuerpo se curan con palabra y discurso libertario, con prácticas emancipatorias y decoloniales, con pensamiento situado. Porque en esta lógica, apropiación del cuerpo, de la palabra, del discurso y emancipación van de la mano. Más que discursos esencialistas, lo que logrará sacarnos del abismo y perdernos en la conjetura es la noción de procesos. Hacen falta epistemologías que se muevan con el pensar del tiempo y permitan entender las movilizaciones propias del acontecer actual, como señala Mamdani. Rompamos las barreras de los discursos que mueren empolvados en las bibliotecas y abramos oídos a los silentes invisibles y su palabra apropiada. Dar el giro decolonial para deconstruir el mestizaje, para encontrar categorías emancipatorias. La eterna discusión irresuelta entre el mundo como determinación de la conciencia o viceversa, interroga sobre el amor como práctica. ¿Aprendemos a desear? Le han impuesto valores afectivos al instinto, bajo complejos de una noción de Estado que educa el espíritu y hace sumisa el alma del sujeto y esclaviza, con bandera de libertad, simulando libre elección donde el consumismo es el orden primordial. Cito a Marcuse. La represión de los instintos como modelamiento civilizatorio. Fin de la cita. De manera que ahora vemos todo como una mercancía, incluido el amor, que se encuentra en el mercado donde el cuerpo es la moneda de cambio para acceder o no, cumpliendo ciertos estándares para poder seguir participando en la economía. Dice Gille que el amor es el mal, porque selecciona algo. Pero en esta época tan tálica, donde no se selecciona nada, porque lo que se consume nunca es suficiente, habría que preguntarnos si no es necesario seleccionar algo para salvarnos. Seleccionar algo para por fin lograr establecer un vínculo afectivo profundo de un cuerpo que se apropie. Cuando la elección de un objeto subrogada por objetos sustitutivos pasa de uno a otro, porque lo que se busca es un regreso a lo que nunca volverá a ser. La identidad que viene unida y muchas veces determinada por la historia, que es la que marcará la consecución de los procesos identitarios. Pero este incluye la mirada del otro, para colocarnos en determinado lugar social, que implicará también ciertas prácticas. El reconocimiento y emancipación lograrán nuevas posibilidades del discurso, creaciones que imaginen nuevos destinos de esta distopía. La recuperación del lenguaje es la posibilidad de posibilidades, donde incluso la palabra vacía habla y enuncia realidades, donde puede dar cabida a los que siempre han sido negados, a lo otro, a lo que no se quiere saber, y del cimarrón que siempre ha estado a un lado. Alejarnos de reducciones maniqueas y dualistas puede ser un camino de inspiración para dejar de ver fronteras que niegan la diáspora irrefrenable. El psicoanálisis nos muestra el camino sagrado de la importancia de la palabra como creadora, como invocación y conjuro. ¿Qué es el mundo sino las palabras con las que intentamos acercarnos a las cosas, que como muestra Foucault, nunca serán las cosas, pero advierten una inflexión que permite nuevos mapas, donde la palabra emancipada tendrá un sur y un norte de coordenadas nuevas para orientarnos como a Harriet Tubman, guiando trenes de noche para salvar solo a los que sabían que eran esclavos. La palabra, entonces, será la respuesta. La pregunta es el camino necesario para encontrar lo que siempre ha estado ahí. En psicoanálisis, todo estriba en el amor. Freud afirma que la cura es el amor. Pero, ¿qué es el amor? Sigamos hablando para que la palabra construya desde nuevos referentes, con otro color que no sea blanco, con otra brújula que no apunte a Europa. ¿Dónde está y qué es el amor? Sigamos hablando de otros pueblos,
de otras cosmovisiones, en otros dialectos, de vocabulario nuevo para apropiarnos no solo de la palabra, sino del discurso, del cuerpo, de nosotros. Sigamos hablando, esa es la cura, esa es la respuesta. Sigamos hablando. Bien, bueno pues muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí, por hacer esto posible. Quiero, antes de arrancar los 20 y tantos minutos que tengo para la ponencia, para leer mi ponencia, tomarme un par de minutos para darle las gracias en serio por estar aquí, esta digamos doble vez, ¿no? Después de la cancelación de la semana pasada, así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Carlos por todo el apoyo en esta idea, muchísimas gracias por hacerlo posible. Gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México, por supuesto, a la Facultad de Psicología, por este doble espacio también y por esta oportunidad. Verdaderamente, muchísimas gracias. Es decir, que también es un placer para mí compartir la mesa con tan prestigiada, digamos, es una colega, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, decir primero que para mí ha sido toda una aventura estar frente al desafiante placer de especular o escribir acerca del amor. Se ha escrito tanto ya acerca del amor. Artistas, poetas, analistas, trovadores, escritores. Sobre los poetas, quisiera decir algo de lo que dijo Lacan sobre ellos y su poesía, y que además es uno de los ejes de mi ponencia. Los poetas, que no saben lo que dicen, sin embargo, siempre dicen las cosas antes que los demás. El amor, sin duda alguna, ha sido el tema que más ha interesado al ser humano. Para mí es un tema misterioso, enigmático. Yo sostengo que se trata de un lugar donde se anuda lo mágico, lo indecible y el alma. Porque para mí, el amor es algo que evidencia que el alma existe. En el amor y en el psicoanálisis, el abordaje nunca es general. Es decir, ambos suceden bajo la lógica del uno por uno, del caso por caso. Además, el psicoanálisis es una práctica que sostiene al amor como un operador fundamental en su ejercicio. Freud y Lacan abordaron el tema del amor. Y hay que decirlo, sobre todo hacia el final de la obra de Jacques Lacan, su abordaje fue diferente. Desde Freud, el amor es repetición y repetición. Digamos que por lo tanto uno podría decir que el amor tiene una suerte de efecto, un efecto determinado por el complejo de Edipo, una suerte de repetición condenada al fracaso. Mientras que para Lacan el amor es repetición y creación. El amor se transforma para tener un estatuto ya no de efecto, sino de causa. Es un detalle muy importante porque posibilita ir más allá del Edipo, es decir, más allá del padre y más allá de la madre. Y sin embargo, todo aquello que diga hoy aquí acerca del amor, al menos desde el psicoanálisis, no plantea los atolladeros de un saber acerca del amor. Porque el amor, en su cercanía con lo real lacaniano, guardan algo en común. No hay saber en lo real. Es por eso que, desde mi punto de vista, es justamente el psicoanálisis quien sostiene el discurso más sólido y más digno de eso a lo que llamamos amor. Sobre todo hoy en día, en una modernidad en donde el discurso de consumo lo comercia todo, incluyendo el amor. Para iniciar, veo necesario acentuar tres grandes fuerzas discursivas que han potenciado lo patógeno que existe en la vida misma. Por un lado, el discurso capitalista y el de consumo, que claro, siempre van de la mano, y que le han restado dignidad al amor, y en mucho. Han hecho del amor un producto de consumo. Zygmunt Bauman, El amor líquido, habla sobre el tema y lo articula de manera, me parece, extraordinaria con lo que ahora podríamos llamar la fragilidad de los vínculos amorosos, la dificultad con la que se construyen y una vez ya siendo capaces de construirlos, la fragilidad de la que están hechos los hace víctimas de diluirse con cierta facilidad. El amor desechable, el poliamor,
y la vida moderna. O está ese amor que promete y promete la tecnología a través de los match que se hacen en las apps de celular. Y así como ese, otros tantos delirios, consecuencia de la cobardía que genera atreverse a sostener un amor y la contingencia de un encuentro. Y por otro lado, el discurso embriagador de la modernidad, que asocia el amor con la felicidad completa, perfecta, toda, que pareciera no querer darle espacio a ninguna otra cosa, y que por lo tanto marca la felicidad como un imperativo, una especie de mandato, de exigencia. Tenemos que ser felices, completamente felices, siempre. Y como fuente de la felicidad, básicamente, dos temas. Por un lado, el tema de la autorrealización, que sería un tema que merecería toda una otra ponencia. Y por otro lado, lo nuevo, la novedad, el iPhone nuevo, los tenis nuevos y por supuesto, el amor nuevo. Yo he titulado esta ponencia de un nuevo amor, que no es lo mismo que un amor nuevo, ese que supuestamente se renueva al cambiar de objeto amoroso. Hay una conclusión a la que llegó Milán Kundera en los tiempos de la insoportable levedad del ser y que ahora les planteo en forma de pregunta. ¿Los amores son como los imperios? Cuando desaparece la idea sobre la cual fueron construidos, ¿desaparecen ellos también? Esa idea sobre la cual fueron construidos da cuenta de la imposibilidad de traducir solo en palabras los motivos que digan toda la verdad sobre por qué amamos a quien amamos. Porque, como decía Lacan, la verdad no puede decirse toda. Lacan decía que todos deliramos, es decir, nadie sabe con exactitud qué es lo que dice o todo lo que quiere decir cuando dice. O decimos de más, o decimos de menos, o decimos lo que supuestamente no era nuestra intención decir. Y justamente por eso, hoy en día, todo lo que se dice sobre el amor sigue siendo un laberinto que data de más de 2500 años. Y me refiero a El banquete, de Platón. Es decir, para muchas personas los lazos que hacen vínculo amoroso siguen siendo más o menos los mismos. Por ejemplo, el amor por interés, el casamiento por lo civil, por lo religioso y ahora incluso por las transacciones bancarias, el futuro económico de los hijos. Está ese otro amor como válvula de escape de la soledad, la terrible soledad. Antes lo que sea, pero nunca solos. De tal forma que, incluso estando con alguien, cuesta dejar de hacerse presente como un producto posible de alcanzar en el aparador mercantil del coqueteo. O está también el amor complementario, la ilusión de hacer de dos uno, encontrar a la media naranja por los designios de celos. Ya tiempo más tarde vendría Sigmund Freud a darnos mucha luz al respecto, y en su introducción al narcisismo de 1914 nos dirá que se ama a aquello que uno es, aquello que uno fue, aquello que uno querría ser, o a la mujer nutricia, o al hombre protector. El amor que uno aprendió a entender como amor a partir de la relación de los padres. Lacan decía que el amor es esencialmente querer ser amado, pero ojo, no amado de cualquier modo, sino amado del modo justamente en el que uno entendió ser amado. Es decir, el amor siempre y solamente, y subrayo el solamente, en función de uno mismo y de su sentirse incompleto. Por lo tanto, hay quienes piensan que el amor es una ilusión que nos salva de la incompletud. Es decir, eso que nos pasa en la experiencia amorosa y que se produce con un otro, nos hace creer ilusoriamente que estamos completos. Pero al fin y al cabo, no es más que una farsa, un espejismo, una trampa en la que caemos voluntariamente, una ilusión hermosísima, pero una ilusión cuya duración depende de la fortaleza de los semblantes de que la relación existe y florece. Y por otro lado, hay quienes piensan que es justamente el amor con un otro aquello que nos rescata de la tristísima ilusión de creer que nos bastamos a nosotros mismos. Nada nos hace falta. Somos seres completos. Si nos detenemos a repensar estas dos posturas, en ambos casos, el tema medular pasa no por la ilusión del amor, sino por la ilusión de la completud. Entonces, el amor es algo que, una vez elegida la pareja, se construye con la persistencia y sobre todo
por la experiencia del paso de los años juntos? O como decía el gran Julio Cortázar, el amor es más bien ese rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado a la mitad del patio. ¿Elegimos al amor o es él quien nos elige a nosotros? Ven a dormir conmigo, no haremos el amor, él nos hará. Los hallazgos de la clínica analítica dan cuenta de que el sujeto en realidad no sabe nada sobre sus elecciones amorosas. No sabe nada sobre por qué elige lo que elige. Nada en términos de lo consciente. Es decir, se elige a través de un saber, pero se trata de un saber inconsciente. Déjenme puntear aquí uno de los aspectos más interesantes para mí del mito de Eros, sus padres, Poros y Penia. Él, Poros, el que tiene recursos, y ella, Penia, la que no los tiene. Las dos caras del amor. En la primera, se trata del otro en tanto que tiene, es decir, en tanto que puede satisfacer una necesidad en el otro y que ese otro busca. El gran otro supuestamente completo, el que tiene para dar. Y en la segunda, que como dijo Lacan, se puede amar a alguien no solo por aquello que tiene, sino literalmente por aquello de lo que carece. Se trata pues del otro en tanto que no tiene, el otro en tanto privado de lo que da. Aquí el amor cambia de dimensión y no se trata más de una cuestión de tener, sino de ser. Volviendo al comienzo con Kundera, habría que hacer una distinción precisa entre los amores y el amor. Al parecer, los amores acaban junto con el idealismo imaginario y narcisista con el que fueron construidos. Los amores no son entonces otra cosa que esa búsqueda de fatal destino que no cesa por ir al reencuentro de orden imaginario, fantasmático y repetitivo con el objeto A. Y caminando muy cerca y hacia el mismo objetivo, es decir, hacia el objeto A, pero por otro camino, el amor es el que pareciera que se fija, que se sostiene y sobrevive a pesar de los pesares. ¿Por qué con esa persona y no con otra? Ese enigma es, en parte, justamente de lo que hablaba cuando les comenté de eso que se anuda con lo mágico, lo indecible y el alma. Ahora bien, ¿por qué fracasan los amores? Y no me refiero al lugar común de la infidelidad, porque ustedes saben, la infidelidad no es lo que fractura un vínculo amoroso, sino que es al revés. Es justamente porque el vínculo amoroso se fracturó o nunca existió, que la felicidad, que la infidelidad se hace posible. Me refiero más bien a ese momento. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero cuando estando con alguien, uno de pronto va dándose cuenta de que no es ahí, de que no es ahí su lugar, su amor. Cuando hay algo que falla, que no llena, que no coincide, en donde no nos identificamos. Algo que no alcanza, incluso cuando al principio sí alcanzaba. Como decía Lacan, hay algo imposible en las relaciones entre seres sexuados que tiene que ver con su manera de gozar y con su sexualidad. Y cuando dice sexuados, lo dice en términos psíquicos, no biológicos. Es decir, ¿qué significa ser un hombre? ¿O qué significa ser una mujer? Más allá del tipo de genitales con los que hayamos nacido. Ante eso, el amor es una suplencia de la no relación sexual. Una construcción que tiene que ver con la cultura, con la palabra, con el lenguaje que nos habita. Eso que intenta darse a través del lenguaje. Eso que habla a través de nosotros. El tema está en el atroz enfrentamiento entre el sujeto y lo imposible. Y sin embargo, lo imposible es la relación sexual en el sentido de la complementariedad, de la ilusión de hacer de dos uno. Pero el amor no es cosa imposible. Ese atroz enfrentamiento entre el sujeto y lo imposible es precisamente lo inconsciente. Es decir, lo verdaderamente inconsciente es el complejo de castración. Asumir la falta, quiero decir. Por eso Lacan afirma que, y le da nombre a este coloquio, el amor es dar lo que no se tiene a quien no es. Y en tanto no experimentamos esa frase, nos conformamos con el engañoso juego amoroso entre el amado y el amante. El amante es sujeto de deseo, es decir, él siente que algo le falta, pero no sabe qué, porque ya cuando por fin se lo dan, resulta que no era, resulta que no es, que no alcanza. Y el amado, que podría entenderse como la causa del deseo del otro,
es aquel que supuestamente tiene algo que el amante quiere, pero el amado tampoco sabe con exactitud qué es. Ahí está parte de lo que nosotros llamamos la no complementariedad, la no relación sexual. Visto de este modo, y al menos advirtiendo la relación entre el sujeto y lo imposible, el amor es tal vez ese encuentro entre dos exilios en la imposibilidad, pero no en la impotencia. El problema es no afrontar esa imposibilidad para que no se transforme justamente en un discurso de la impotencia. No nos entendimos, no me convenía. Ella o él es mi cruz. Esto me tocó, aquí me quedo. Todas y todos son iguales. Yo no nací para amar. Para ilustrar esta articulación entre el sujeto, lo imposible y el amor, uno podría decir que el amor, a veces, es algo así como querer encontrar en la caja del rompecabezas del otro la pieza que hace falta en el nuestro. Nos olvidamos placenteramente de que el otro es justamente eso, un otro. Y esto es muy importante porque guarda una relación muy estrecha con lo que desde el psicoanálisis articulamos, sin terminar de entenderlo del todo, afortunadamente, como cura analítica. Después de todo, lo dijo Sigmund Freud, el psicoanálisis es una cura a través del amor. Y subrayo el a través. Voy a abrir un breve paréntesis para poner un acento en este punto de la cura analítica, sin detenerme mucho porque el tema da para un coloquio completo. Pero he traído a la mesa dos conceptos de cura. Uno que tiene que ver con que cura puede significar cuidar de sí. Y fíjense cómo el verbo cuidar implica una acción, un continuo, no algo hecho en el pasado y ya concluido. Y por otro lado, cura tiene que ver con kairos, que puede entenderse como el tiempo que cada cosa necesita. Es decir, darle a cada cosa su tiempo, su espacio. Con estas dos excepciones, totalmente discutibles, no podría decir que cura tiene que ver, entre otras cosas, con un saber hacer, con un saber cuidar de sí. Y por supuesto, con un tiempo, con un espacio, sin permitir, sin dejarnos tragar por la embriagadora modernidad que nada quiere saber sobre otra cosa que no sea la completa felicidad. Sin darle lugar a la falta, al dolor, a la tristeza, que también tienen su tiempo, su espacio, su voz, su escucha. Y se trata también de que eso, que articulamos desde el psicoanálisis como el síntoma, esa especie de cuerpo extraño en la que el sujeto no ha querido reconocerse, eso que disfraza la falla originaria, la falta, la ambigüedad, lo imposible, como un intento de cura autosuministrada, cargado de sabiduría, cargado de sentido, y al que el sujeto ama y se aferra casi como el psicótico a su delirio, de pronto caiga por añadidura del análisis y de la conversación que establezca el sujeto con la sabiduría de su síntoma en el sinsentido. Pero para que ese sinsentido sea posible, primero hay que dárselo, desplegarlo, escucharlo, escucharse, leer el cuento, las ficciones, la novela, que no solamente es la verdad subjetiva del sujeto, sino que además es la trama que nos hemos articulado como sujetos y en la que se vive gozando hasta llegar al encuentro con la experiencia analítica. Nada simple de enfrentar, porque ese fantasma que estructura lo que Freud llamó principio de realidad, que dicho sea de paso, no es otra cosa sino la continuidad del principio del placer, es justamente eso que nos sostiene, aquello que nos hace ser lo que somos. Deconstruirlo significaría entonces algo así como morir. Para articular este punto con el tema del amor, digo que William Shakespeare tenía razón, y me refiero a Romeo y Julieta. Para vivir el amor en esta vida, uno tiene que morirse, dejar de ser para ser de nuevo, un nuevo sujeto. Se necesita tiempo para ser, decía Lacan. El amor es el anhelo de salir de uno mismo, decía Baudelaire. Porque amores que matan nunca mueren, dice Joaquín Sabina. Y tal vez a esto se refería Jaime Sabines cuando dijo que el amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Y bueno, entre todo esto que he dicho, vale la pena decir que cuando los amores fracasan, los sujetos avanzan hacia un objeto nuevo.
la búsqueda continúa y un amor nuevo se avecina. Simple y sencillamente porque con la persona anterior no fue posible jugar el juego amoroso, es decir, la transacción narcisista que uno elige inconscientemente. Y sin embargo, es preciso decir que eso no cambia las cosas. Todo el ciclo está condenado a repetirse porque el paradigma subjetivo sigue siendo el mismo. Es decir, lo que se repite no es el amor, lo que se repite es uno mismo. Una placentera repetición como la del infante que quiere ver 1000 veces la misma película. Porque parece ser que nosotros nos condenamos a nosotros mismos para justamente no salir nunca de nosotros mismos, si se me permite decirlo así, para no amar más allá de nuestras narices. Hasta que un día llegamos a tal punto que nos atrevemos a ponernos en duda. Y entonces nos atrevemos también a preguntarnos, ¿por qué elijo lo que elijo? ¿Por qué esta persona que amo no la deseo? ¿Por qué esta persona que deseo no la amo? ¿Realmente deseo esto que quiero? ¿Por qué soy como soy? Esto es normal. Y frente a eso, el psicoanálisis es el camino más real, el de más luz, el más digno. Porque intentando responder las preguntas que se producen detrás de esas preguntas iniciales, es que caemos en cuenta de que no se trata de un amor nuevo, sino de un nuevo amor. Es decir, de una nueva forma de amar. Porque como decía Lacan, el amor es lo que permite cambiar de discurso. De lo que creo hablar cuando les hablo de un nuevo amor es de que cada sujeto encuentre esa manera singular de gozar, ese signo, esa marca característica que no solamente lo singulariza, sino que además es posiblemente lo que más le pertenece. Y ya estando frente al claroscuro de ese hallazgo, tener el coraje, la valentía de crear, de amar, si se me permite decirlo así, más allá de sus narices, más allá de las determinaciones edípicas. No de superarlas, quiero aclarar, no estoy hablando de progreso. Hablo de apostar a la contingencia del encuentro amoroso. Hablo de la intolerable apuesta de ir más allá de sí mismos. Quizá eso fue lo que quiso decir Silvio Rodríguez cuando dijo que los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan allí. De lo que quiero hablar cuando les hablo de un nuevo amor es de ese que nace solo a condición de un nuevo sujeto. Un sujeto que, al menos advertido de su deseo, es decir, de su incompletud, de su falta, tenga la valentía, sin saber exactamente cómo, de hacerse cargo de su deseo. La valentía de crear una poesía propia, una nueva articulación entre su goce, su amor y su deseo. Dicho de otro modo, y para terminar, cuando hablo de un nuevo amor, hablo de asumir lo imposible de nuestra completud y de no exigirla en un beso. Hablo de amar también la otredad y no solamente el reflejo. Como dice Gustavo de Sal en El retorno del péndulo, un libro extraordinario que escribió junto con Zygmunt Bauman, el amor solo se cotiza en la medida en que es puesto en circulación a cambio de nada, y se afirma cuando es capaz de renunciar al espejismo de la unidad con el otro. La valentía del amor se mide por su virtud para reconocer lo que en el otro se nos presenta bajo la forma de la diferencia, y aún así ser capaz de acoger esa otredad. Un amor despojado de las envolturas narcisistas exige una disposición a la contingencia del encuentro y una renuncia al fantasma de la completud. Y todo esto que he dicho hoy aquí es para que, como lo anticipó Pablo Neruda, sin saber exactamente todo lo que decía, si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor, el nuevo sujeto, nos salve, aunque nunca del todo, de eso a lo que le hemos llamado nuestra vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Maravillosas ponencias. Vamos a abrir el espacio para
intercambiar ideas, dudas. Sí. Bueno, pues yo quería de alguna manera preguntar, porque lo que tú habías expresado de este amor construido y además occidentalizado, ¿no?, transformado en algo que no es, también se ha querido interpretar desde la neuroquímica, desde las ciencias, de las de neurociencias, al decir que, porque se confunde luego amor con enamoramiento, ¿no? Y el enamoramiento, no sé, yo lo entendí como dice Freud, nosotros somos animales, o sea, pero ya de alguna manera civilizados, ¿no? De alguna manera. Entonces, el amor lo consideran que es ese enamoramiento, que sería ese enganche con ese otro, ¿no? Y entonces todo es química, lo redujeron a que hay sustancias que se producen, que es la feniletoronamina, después grandes cantidades de dopamina hacen que tú te encuentres completamente, ¿no?, pegado al otro, como cuando hay una época de celo en el animal, ¿no? Y que terminando ese ciclo de química, o es ella, pues el amor se desvanece. Y muchos ahí se les acaban. Aparte del amor como construcción social, precisamente como mercancía o vendida en las películas, así como que te vas a encontrar tu alma gemela, vas a encontrarla como si estuviera contenida en algún lugar. Luego, por ejemplo, bueno, el amor yo lo he visto desde alguna manera desde el feminismo, porque es como otra mirada. Decía Foucault que la realidad se construye mediante el lenguaje también, ¿no? Entonces no se había permitido de alguna manera darle palabra o voz a las mujeres, porque la mayoría de las poesías y todo están escritas por hombres. Entonces, ¿cómo conocer esas subjetividades de las mujeres y cómo desde el feminismo se ha hablado precisamente del capitalismo, que es el que le ha dado forma al amor, y a la mujer la ha puesto al servicio, o va a ser la que va a hacer feliz a un hombre, la que va a complementar a un hombre de alguna manera, y que además su experiencia, o sea, ella desaparece cuando se enamora, porque ahora está al servicio del amor, ¿no? Y de alguna manera también es una idea, de alguna manera capitalista. ¿Quiere que el psicoanálisis o otras formas, desde esa mirada feminista, ha encontrado como respuesta o como cambio a todas estas formas de amar los consumistas? Esa sería como mi pregunta. Bueno, espero haber entendido bien la pregunta, porque creo que mencionas desde varias aristas como el tema. Creo que una de las complicaciones del tema mismo es la definición. Justo por eso jugaba con esa pregunta, con la misma que finalizo, porque creo que no podríamos llegar a definir exactamente qué es, y sí podemos hablar de todas esas aristas que toca el mismo tema, que tiene que ver con la construcción social, con el enamoramiento, con las estructuras, etc. Mi intención al hablar y al exponer este trabajo es identificar todas esas superestructuras bajo las cuales a nosotros se nos enseña, en algún momento lo dije, es como vestir de gala al instinto, ¿no? Le ponen nombre y le ponen estructura a algo de cómo debe ser, porque como muy bien lo dices, no sabemos qué es, pero sabemos qué tenemos que hacer y cómo, y sabemos a quién elegir y cómo, etc. Hay ciertas normatividades ya en estas superestructuras opresivas que nos marcan exactamente que sí y que no, porque puedes elegir lo que tú quieras, pero tú sabes si te condenas a la periferia bajo esa elección. Entonces, creo que más bien tiene que ver respecto a lo primero que comentabas, a lo segundo, que era respecto al discurso feminista, etcétera. Hay otro pasaje dentro de mi trabajo donde digo que las categorías de hombre y mujer están rebasadas. Creo que la noción de apropiación del cuerpo va más allá de esas que también son estructuras impuestas de qué es ser hombre y qué es ser mujer, qué es ser macho y qué es ser feminista. Va más allá de todas esas estructuras que están quedando rebasadas por la idea de un cuerpo apropiado. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el sentido? O incluso la apuesta de mi trabajo, y creo que de esta mesa, es que el psicoanálisis lo que hace es abrir la puerta para que puedas encontrarte, no para que puedas identificar qué deseo es el impuesto,
o para que puedas identificar qué estructura es la que no te va a dejar en la periferia o siendo un cimarrón, sino, ahorita aclaro el cimarrón, porque no quiero que se malentienda, sino que te enseña a identificar tu propio deseo y te enseña a identificar y apropiarte de tu cuerpo. Creo que eso es lo que yo intentaba decir. Cuando digo cimarrón, por ejemplo, quiero aclararlo para que no quede como al aire. Cuando digo cimarrón, no quiero decir despectivamente, al contrario. Cuando los negros eran esclavizados, aunque parece algo cínico, ¿no? Pero bueno, cuando en la antigüedad eran esclavizados, habían algunos que huían de la esclavitud. Y estos que huían creaban nuevos lugares en las periferias que se llamaban mocambos. Cuando los mocambos empezaban a ser numerosos, se empezaron a llamar quilombos, porque ahí se apropiaban de ellos mismos, se apropiaban de su cuerpo, de su historia, de su significación y resignificaban su lugar en la tierra. Pero había otras figuras que eran los cimarrones, que incluso decían que no querían estar tampoco ahí. Decían, no, yo me voy al monte, o sea, yo quiero otra cosa, yo quiero otro camino. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Con cimarronaje es estar fuera incluso de las otras estructuras que también quieren hacerte hablar, ¿no? O hablar por ti. Bueno, primero que nada, muchas gracias. La verdad es que están súper interesantes las ponencias que nos compartieron. Muchas gracias, muy profundas, muy concretas, muy específicas. Incluso poéticas, ambas, muy padre. Cuando, por ejemplo, licenciada, hablaba usted en su ponencia, decía que el amor, entre otras cosas, es separado de lo que puede llegar a suponer o de las funciones que puede tener, cuando decía que lo cosificamos, el amor. ¿Cómo podríamos reflexionar cuando en esta inercia vertiginosa del capitalismo se nos imponen ciertos pasos secuenciales para alcanzar una realización en la que, por supuesto, no cabe el amor a veces, ¿no? Porque, por ejemplo, en la ponencia pasada, un licenciado nos compartía que clasificamos al amor, y en función de la clasificación que le damos al amor, le podemos dar ciertas prioridades, ¿no? Y cuando usted mencionaba que el amor puede llegar a ser cosificado, ¿cómo podríamos reflexionarlo en este contexto en el que nos dicen haz B, C y D, y ya después si quieres te enamoras? Porque si te enamoras dentro de A, B, C y D, no vas a cumplir el esquema que queremos que cumpla, ¿no? ¿Cómo podríamos reflexionar ahí acerca del amor? Y en el otro sentido, para el licenciado, sí, en todas las ponencias de todos los que han participado, ha mencionado que se le da a alguien que no es, ¿no? Más o menos el título, ¿no? Lo que se le da, cuando se le da a alguien que no es. La pregunta sería, ¿es un fenómeno que todos experimentamos? Es decir, ¿es un fenómeno psíquico el hecho de que inconscientemente uno entrega lo que se tiene al que no es? ¿O es sencillamente sencillamente es así como una acepción temporal, por decir así? Gracias. Ok, decía en el trabajo que se apuesta por las prácticas emancipatorias. ¿Qué es esto? La apropiación de la palabra y del discurso tiene que ver justo con salirnos de esa validación que nos dan los otros acerca de lo que elegimos. Cuando nosotros logramos emanciparnos y apropiarnos, legitimamos lo que nosotros estamos deseando. Y ojo, hay una figura que se llama el White Savior, que es el Salvador Blanco, que es decir, el hombre blanco, educado, occidentalizado, educado, subrayado, es el que te dice cómo se deben de hacer las cosas porque él sabe, y tú no sabes, o el otro no sabe. Siempre el otro se pone en una condición de no saber. Y entonces bajo esta práctica o pseudo conocimiento, lo que se hace es imponer un deseo.
o imponer una forma de pensamiento, imponer una ideología. Justo lo que hace el psicoanálisis es hacer surgir la voz propia, emancipada, lo llamo yo, de la persona que legitima su decisión. Así sea casarte por el civil y por la iglesia, etcétera, que podría ser algo conservador. Estás apropiándote de tu deseo y estás tomando tú mismo legitimidad de ti y de tu discursividad, de tu cuerpo, de quién eres, muy por encima de las estructuras opresivas en las que puedes estar. Por supuesto que la idea es cuestionar esas estructuras, porque si has tomado una decisión sin cuestionarlas, entonces quizá nos han enseñado a desear, y nos han enseñado cómo amar, y nos han enseñado cómo elegir. Bueno, más que nada, digo, sin tomar muchos minutos, más que nada yo me refería a que nos compartieron ustedes que existe una idea de una completud. El deseo ocurre cuando falta algo, ¿no? Cuando abordamos o aspiramos a algo. Okay. Pero en esta parte en la que la idea del white no sé qué, del hombre blanco, Sí. Salvador Blanco. de que el hombre blanco impone un esquema que se puede seguir porque él es el que sabe, y mucha gente se va con las generaciones, asumen eso como una realidad que se debe de cumplir, y en el proceso el amor puede quedar en segundo término. Pero se decía que el amor se da cuando uno desea y algo le falta. Pero si estas personas que dejan el amor conscientemente por perseguir ciertas metas, ¿qué pasa ahí? ¿Qué le sucede al amor? O sea, es decir, ¿por qué estas personas están completas en su totalidad y desean dejar el amor como algo que no es algo que pueda ser necesario? Creo que lo abordó el licenciado Erin en su trabajo y tiene que ver con que nunca nos completamos. Y lo que yo abordé en mi trabajo, la manera en la que yo lo quise abordar, es que el psicoanálisis nos enseña la falta. Y el psicoanálisis lo que nos enseña es a decir que te asumas en falta. Y que estar en falta no está mal. Que estar completo o creer que estás completo es en donde sí estás equivocado. Ajá. Entonces, estar en falta no está mal, estar en falta es constitutivo, estar en falta es lo que te hace avanzar, estar en falta es lo que te va a hacer siempre avanzar. Sí, bueno, para responder un poco la pregunta que tiene que ver con el título del coloquio de dar lo que no se tiene a quien no, es una frase bastante enigmática. Pero digamos que desde mi punto de vista, como la visualizo, es que amar es mostrarse en falta. Te muestras en falta frente a un otro. Y para tratar de ejemplificar esa falta, pongámoslo en unos términos bastante simples, una especie de hueco, ¿no? En la que es un hueco que yo muestro a alguien, donde le muestro mi falta. Es, digamos, un hueco. Y se la doy, le doy eso que no tengo, ese vacío, y se lo doy a alguien que no es, porque yo se lo doy con la ilusión de que lo llene de manera completa, de manera precisa, y resulta que no sucede así. Se puede medio llenar, o en todo caso, la contingencia del encuentro puede ser o puede hacer que ese hueco de eso de dar lo que no se tiene se llene de algún modo, ¿no? Entonces a eso se refiere, o es mi lectura de dar lo que no se tiene a quien no es. Hola, buenas tardes. Yo tengo una cuestión relacionada a la última parte de la ponencia del licenciado y quisiera abrirla para ambos para saber qué piensan. Mencionaba acerca de amar sin esperar nada a cambio. Me pregunto sobre esto para saber si realmente se puede amar
escenario en el que alguna persona haya encontrado dentro de lo que cabe su identidad, se esté relacionando de la manera más honesta que puede y esté dándose de sí, si puede realmente hacerlo sin esperar nada a cambio, es decir, ni siquiera una recepción, tal vez un agradecimiento, una mirada, un algo. Se puede amar dentro del funcionamiento real del ser humano en el que más allá de la educación siempre esperamos algo, siempre hacemos algo para algo, los objetivos y tal. ¿Podemos amar sin esperar nada a cambio? ¿Tú quieres responder? Respondemos los dos. Qué caballo. Ok. Nos han enseñado a estar en una relación cualquiera utilitaria. ¿Qué voy a ganar si no doy? ¿Qué voy a obtener si no hago? Etcétera. Todo lo hemos estado viendo de manera utilitaria. Yo creo que es posible solamente si identificamos que el otro es otro. Siempre, lo dijo muy bonito el licenciado Erin, amar no solo el reflejo, sino al otro, ¿no? Creo que tiene que ver con que el otro no va a estar de la manera en la que tú consideras, porque esa es tu concepción de estar. No te va a amar de la manera en la que tú amas, porque esa no es su concepción de amar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, reconocer que es otro te va a poner en esa línea en donde ya no vas a esperar reciprocidad, porque sería imposible esperar. Sí, bueno, yo coincido con el punto de vista. La verdad es que es muy complicado, ¿no? Poder responder a esa pregunta. ¿Se puede amar sin esperar nada a cambio? Uf, complicado, ¿no? Pero sí es posible. La diferencia, me parece, está en que eso que se espera, es decir, sí se puede, pero desde otro lugar, porque eso que esperas recibir de algún modo cambia cuando, por ejemplo, cuando se atraviesa un análisis, ¿no? Esa expectativa que tienes o que la gente tiene de lo que va a recibir a cambio de amar, se mueve de lugar. No quiere decir que deje de existir. Existe. Pero ya no se espera el reflejo, ya no se espera el espejismo, ya no se espera justamente, como bien decía, que me ames de la forma en la que yo quiero que me ames, porque además es una forma narcisista, es decir, quiero que me ames como yo entendí que se debe amar, ¿no? Y cuando atraviesas eso, entonces amar cambia de dimensión, cambia de forma, cambia de expectativa. Entonces la respuesta desde mi punto de vista es sí, solamente cambia la expectativa, y lo que esperas se transforma, no es lo mismo. Me gustaría agregar algo. Nos han enseñado también, es decir, nuestra dinámica social siempre funciona en base al dinero. El dinero siempre es una moneda justa para un pago de algo. Es decir, aunque a lo mejor digas a veces que está caro, siempre es como el precio justo de algo que tú pagas y obtienes. Sin embargo, precisamente por eso, y por ello me parece tu pregunta sumamente atinada e interesante, precisamente por ello las cosas que no tienen precio es en donde nos es difícil hacer transacciones. Porque, ¿cómo sabes que es justo? Es como incluso en las nuevas opciones económicas, en los trueques. Siempre se siente o sea, ¿cómo identificas un buen trueque? O que vale la pena, o que estás intercambiando bien, o que estás haciendo bien el trueque. Siempre, como nos han metido en la dinámica y en la lógica de que solo el dinero es la moneda justa para las cosas, todo lo demás siempre ha estado a expensas justo de espacios como este, ¿no?
pensémoslo, reflexionemos qué está pasando con nosotros y qué pasa adentro para saber cómo vamos a interaccionar entre los demás. Pues muchas gracias por su ponencia, la verdad que me gustó mucho y tengo, son unas reflexiones generales y que me surgieron 3 dudas. Un poco, ¿qué piensan o qué pasa con pensar en amor propio? Es uno de los caminos para entender nuestras faltas, entenderlas y aceptarlas, de dónde surge esta idea de amor propio. La otra es cómo fomentar la conciencia del amor. Entender el amor lo podemos considerar una habilidad socioemocional. Y también otra duda y reflexión un poco, ¿qué rol juega el compromiso en nuestras relaciones amorosas, tanto propias como con pareja, con familia? Y considerando que per se ya tenemos faltas. Bueno, bien, bueno, déjame empezar por el tema del amor propio. Hay que empezar, digamos, diciendo que el amor propio, y el narcisismo no son exactamente lo mismo, ¿no? A lo que voy es a que el narcisismo en sí mismo no hay que estigmatizarlo como una especie de cosa a la que uno no puede ir, ni es algo malísimo, muy malo ser narcisista. Es decir, el narcisismo no es algo, incluso en la constitución del sujeto, es algo necesario, es algo por lo que se atraviesa en algún momento determinado. Lo que digo en la ponencia habla más, digamos, sobre que no se quede solamente en eso, que atraviese eso, que no solamente nos quedemos amando el reflejo, no es que no lo amemos, es que vayamos más allá de eso, que si reducimos al amor a las coincidencias, por ejemplo, en los match que se hacen en las apps de celular, como decía en la ponencia, pues entonces, si yo me meto a una de esas páginas y pongo que me gusta el cine, que me gusta el teatro y que me gusta el psicoanálisis, yo espero que no haya, pero imagínate que hay una otra persona que también le gusta el cine, el teatro y el psicoanálisis. Bajo esa lectura, la persona dueña o el sistema, ¿no? Que además hay que decirlo, es un comercio, no para las personas que utilizan la plataforma, sino para quien la creó, ¿no? A través de la publicidad que hace en ella, es un comercio, por eso se comercia el amor. Bajo esta lógica, entonces esa persona y yo tendríamos algo en común y entonces por lo tanto algo reflejaría de mi amor propio. Y entonces seríamos posiblemente la pareja perfecta. No quiere decir que esté mal que a mi pareja le guste también el cine, le guste también el teatro y le guste también el psicoanálisis. Lo que digo es atravesar eso e ir más allá de eso, que no se quede o no reducir al amor solamente a eso. Respecto al amor propio, algo que me interesaba mucho subrayar, que lo comenté en el trabajo, es que siempre ha habido la interminable cuestión, o la interminable duda, entre si lo que afuera sucede nos determina psíquicamente o psíquicamente determina lo que vemos afuera. O sea, siempre ha sido la discusión, ¿qué es primero? Entonces, yo lo que digo, lo que pienso, es que lo de afuera tiene injerencia en lo que nosotros estamos pensando. En eso, en el amor propio también.
¿Por qué? Porque resulta, y lo hablé mucho en el trabajo, resulta que el fenotipo racial va a hacer que te odies, porque no está bajo los estándares y las lógicas coloniales, ¿no? Incluso, precisamente lo decía, el cuerpo como moneda de cambio para tener el amor o no, ¿no? Justo el amor propio viene con todos esos discursos que vienen de afuera, que sí va a ser tu mirada sobre ti mismo, pero tiene que ver con todo este eco y voces de afuera, para cómo va a ser esa mirada hacia ti y cómo te va a construir. En segundo decías, la cuestión de... ¿Cuál era el segundo aspecto? ¿Cómo fomentar la conciencia del amor y de entender el amor? Y si es una habilidad socioemocional. Ah, claro, sí, la habilidad. Yo creo que es más bien una habilidad humana, más que una habilidad socioemocional, porque nos vuelve otra vez a ¿qué sí está bien que hagas? ¿Qué está mal que hagas? Creo que es más bien algo humano, que es lo que nos falta. Últimamente, en la actualidad, tendemos a romantizarlo todo. Romantizamos el amor, romantizamos a los adolescentes, romantizamos al estudiante, que sea el estudiante, romantizamos todo. Y en ese sentido nos quedamos solo en el discurso, nos quedamos solo en la superficie. Por eso decía en mi trabajo, hay que preguntarle a los desaparecidos, a sus familias, ¿dónde está el amor? ¿Qué es el amor? Porque es una sociedad que habla muy bonito y del amor y de la fraternidad, etc. Pues ¿dónde está en nuestra sociedad? Entonces, no quedarnos en el discurso y que se vuelva un valor humano, ¿no? Más que socioemocional o otra cosa. Y respecto a lo que decías del compromiso, también es algo bien importante. Hay un dicho en Yucatán en donde dice, si no lo dices con el corazón, no lo digas. Nos vemos a las 3. Si no, ¿lo dices con el corazón? Te preguntan. Entonces, si no lo dices con el corazón, no lo digas. Y el ser fiel a tu deseo, el ser fiel a ti, el ser fiel a lo que piensas, generalmente te lleva al cambio. Generalmente te lleva a que las cosas se vayan transformando, porque la vida es eso, la vida es cambio, la vida es transformación. Incluso en el psicoanálisis, te transformas, sigues siendo el mismo, pero cuando terminas, cuando sales, eres otro. Y tu deseo puede cambiar. Entonces, ¿cuál sería el compromiso? El compromiso sería con tu deseo. El compromiso sería con hablar con el corazón. Así, si un día dices que sí y el otro dices que no, o sea, a lo mejor socialmente está visto como una falta de compromiso, pero estás hablando desde el corazón. Sí. Bueno, igual solamente para sumar un punto, porque me parece que hay poco que agregar a la muy buena respuesta que han dado, es que, digamos que si uno pregunta, cuando decías este tema de la habilidad, ¿no? El amor como tema de vida. Si yo pregunto ahora qué es el amor y 3 personas alzan la mano y responden algo, responderán cosas parecidas, pero serán diferentes, ¿no? Por eso decíamos al principio que en el amor y en el psicoanálisis la cosa es del uno por uno, ¿no? Del caso por caso. Entonces, viéndolo así, el amor, digamos, imposible que sea una habilidad que se desarrolla después de cuántas parejas uno se vuelve bastante docto en el tema del amor. Bueno, definitivamente la experiencia ayuda, ¿no? Sin duda alguna. Pero no lo plantearía como una habilidad social para aprender a relacionarse con el otro, porque, sobre todo porque una habilidad pasa, digamos, en su percepción desde un tema más consciente. Y hay que recordar siempre desde nuestra práctica, no lo hablo, digamos, para que alguien tenga que hacerlo así, pero la presencia del inconsciente desde nuestro discurso, el discurso psicoanalítico, es fundamental. Por lo tanto, una habilidad inconsciente, no sé, es un tema interesante, pero no lo categorizaría, no lo pondría en esas palabras, ¿no? Como el amor como una habilidad, ¿no? Y del tema del compromiso me parece hay poco que agregar, decir que sí, el tema del vínculo amoroso con un otro, eso que se produce con un otro, sin duda alguna tiene que ver con el goce del sujeto, con el deseo, y eso te compromete
te compromete, digamos, desde un nivel existencial. Entonces, el amor sí, me parece que roza o tiene que ver con un compromiso. Acá y después. Ok, bueno, se me ocurrió una pregunta a partir del acto fallido que... Muy bien. Donde la infidelidad era felicidad, ¿no? Bueno, y como estaba pensando en el amor como... el amor como control, por ejemplo, ¿no? O sea, como control social, por ejemplo, este hombre blanco que llamabas tú, ¿no? Heterosexual y además con esa mirada más bien androcéntrica, ¿no? El hombre puede tener esta parte, hablando de la infidelidad, el hombre se puede dar sin perder. Me refiero a que, ¿no? El hombre se puede dar tantas veces y entonces gana en cuanto a valor, por ejemplo, ¿no? Es un conquistador, etc., ¿no? No se lo tomarían a mal de alguna manera, ¿no? Es más, las infidelidades de cierta manera son perdonadas. Pero si se trata de la mujer, en la medida en que la mujer se da más a otros, pierde. O sea, en la medida que anda con más, pues al rato es una cualquiera, etcétera. O sea, cómo cambia la mirada que se da a uno o al otro, ¿no? Y el amor, por ejemplo, debe ser esta parte de ser único. De ahí me surge un poco esta parte de la nueva como cacería de brujas que ocurrió en la época ya casi industrial, porque no se trata del medievo ni nada, ya estábamos en la época del inicio de la parte de industrial. Esta parte de la caza de brujas ahora se le llamaría feminicidio, por ejemplo, ¿no? Que es lo que está haciendo, esa parte del amor como propiedad o amor único. No sé qué piensas tú al respecto sobre esta cosa que se me ocurrió ahorita en el transcurso de la ponencia. Bueno, respecto a lapsus, lo único que me queda por hacer es hablar. Y la infidelidad no es lo que fractura un vínculo amoroso, sino que es al revés. Es justamente porque el vínculo amoroso se fracturó o nunca existió que la infidelidad se hace posible. Bueno, yo te diría que el amor, así como el amor podríamos visualizarlo y conceptualizarlo o hablar del amor, por ejemplo, en las estructuras que nosotros como psicoanalistas reconocemos, es decir, la psicosis, la perversión y la neurosis. El amor se juega totalmente distinto, de una forma totalmente diferente. Es decir, de lo que hablé en mi ponencia tiene que ver con una neurosis, ¿no? Con el amor en la neurosis, no el amor en la perversión, porque sería otra ponencia, el amor en la psicosis, porque sería distinto. Y del mismo modo, te respondo para el tema de lo que se juega en el amor o la construcción del amor desde el hombre y desde la mujer. Son cosas sumamente distintas, ¿no? No se juega del mismo modo. Para la mujer, por ejemplo, muchas veces sucede con los analizantes en la clínica, es que no me habla en todo el día, no me pela en todo el día, y en la noche quiere llegar y tener sexo. Eso es imposible. No me pela en todo el día. La mujer necesita una señal antes, pareciera, ¿no? Algo que vincule a eso, que posibilite lo otro. Para el hombre se juega de una manera distinta, porque el hombre justamente en este caso, sin pelarla en todo el día, puede llegar y querer, ¿no? Bueno, ahí está un ejemplo de cómo el amor, es digamos una viñeta clínica de cómo el amor se juega de distintas maneras, desde la perspectiva del hombre y desde la perspectiva de la mujer. Seré muy breve. Considero que al psicoanálisis no le interesa la visión social que tienen tus prácticas, ¿no? Le interesa más cómo lo vives, qué significa para ti.
no le va a interesar si eres hombre y has tenido muchas experiencias, sino qué significa para ti ese camino que elegiste. Igualmente si eres mujer, no le va a interesar si tienes muchas o pocas experiencias, sino qué camino elegiste y por qué. ¿Qué significa para ti? Resignificando eso, vas a encontrar respuestas de muchas otras cosas de tu manera de ejercer tu afectividad. Y no le importa el nombre social que tenga eso. Bueno, buenas tardes. Y bueno, esta es mi pregunta. ¿Cómo se podría abordar desde la perspectiva psicoanalítica al imaginario social que se tiene del amor de hoy en día? El imaginario social que se tiene. Bueno, muy interesante pregunta. Yo diría que los psicoanalistas, cuando hablamos de lo social, lo hacemos siempre desde lo que encontramos como hallazgos en la clínica de la vida. Y eso marca un poco la diferencia, ¿no? La visión es distinta, porque hablamos desde lo singular a lo general, no al revés. Eso es una primera parte de la respuesta. Y por el otro lado, la sociedad tiende siempre a la normalización. Todos queremos ser normales. Incluso hoy los nuevos discursos de las nuevas formas de sexualidad, como la homosexualidad, no porque sea nueva, sino porque ahora ha tenido un auge mucho mayor de unos últimos años para acá, o todo este tema de las nuevas formas de relacionarse unos entre otros de manera amorosa, sexual, ahora reclaman querer ser reconocidos como normales. No quieren ser anormales, quieren ser normales. Es decir, entonces puedo, que así como los heterosexuales se pueden casar, que yo no, ¿no? Es decir, caer en la normalidad. El psicoanálisis está muy alejado de eso en el sentido de que no busca normalizar, todo lo contrario. Busca, no es un discurso de la adaptación a algo social, no es un discurso de la normalización, ¿no? Para que el sujeto caiga en la norma y se adapte a la sociedad, sino todo lo contrario, ¿no? Que se singularice, que encuentre su propio deseo y que responda a eso de algún modo, ¿no? Entonces, es así como yo respondería. Nos han enseñado a diseccionar las cosas para entenderlas, a trabajar como si fuéramos médicos, me refiero en general, trabajar como si fuéramos médicos. Aquí está el pulmón, aquí están las arterias, aquí está el corazón, cuando en realidad abres un cuerpo y todo está así, ¿no? Justo de esa misma manera concibo el esquema de real, imaginario, simbólico que tú convocas, ¿no? No hay separación alguna, de hecho la interjección es como lo más interesante porque es lo que realmente logramos tocar a través de lo simbólico. Pero, o sea, justamente por eso no habría como una disección en cuáles son los imaginarios o qué son los imaginarios. Creo que la importancia radica, al menos yo lo concibo así, radica en que se le da el micrófono, se le da la palabra para que esos imaginarios devengan y surjan. Entonces, ¿cómo se piensa desde el psicoanálisis? Justo eso, no se piensa, no se dicta, se abre el debate, se abre la palabra. Sí, gracias. Esa es una pregunta tanto para la norma respecto a lo que estabas mencionando. Mencionaste esto de las superestructuras, ¿no? Y han hablado mucho del feminismo y de otras cosas, ¿no? La neurociencia y todo esto, que siguen siendo discursos opresores, ¿no? Siguen siendo discursos que siguen permeando una cuestión ahí de violencia y de desintegración por el verdadero superestructura
es el capitalismo, ¿no? Que es realmente a lo que estamos sometidos. Entonces, hoy en la mañana venía escuchando en la radio una crítica que le viene haciendo Andrés Manuel con respecto al uso del lenguaje que está teniendo durante su mandato, ¿no? que es un discurso que viene pintándose como si fuera un discurso nuevo, un discurso fresco, cuando no es más que un reuso de un discurso anterior con la intencionalidad de fragmentar la sociedad, ¿sí? Con esta idea de lo que dicen los chairos, los fifís y todas las ideas estas contrarias que constantemente hablan. La pregunta va en torno a que la realidad es que estamos sometidos, ¿sí? Podemos dislocarnos, podemos movernos a las periferias, como esto que mencionabas, con respecto al capitalismo, ¿sí? Creerse que porque uno es feminista o machista o es del patriarcado o es neurobiólogo, neurocientífico, médico, filósofo, es simplemente estar dando vueltas persiguiéndose la cola como perro, ¿no? Entonces la idea aquí es estas nuevas tendencias políticas que se han venido presentando en los últimos 10, 15 años, donde lo socialmente, donde lo políticamente correcto quiere imperar sobre el discurso, abre puertas con esto que mencionaban también de la homosexualidad y todo esto, que hace que el discurso, en lugar de que sea subvertido, sea pervertido. Es lo que más o menos, más o menos también muy parecido a lo que estabas mencionando. Mi pregunta va en torno a ¿cuál es la salida como sociedad, como cultura, que tenemos a no caer en un discurso perverso normalizado? Considero que es imposible, como tal subrayado con negrita, imposible, pero justo el psicoanálisis nos enseña de la importancia de la imposibilidad y que desde la imposibilidad se vuelva potencia creadora. Considero que ya está anquilosada la idea de luchar en contra del sistema, de estar en contra de las cosas, de luchar, etc. Porque considero que más bien lo que debemos es crear otras cosas, nuevos rumbos, nuevas direcciones, nuevas cosas. Decías del lenguaje que me parece sumamente importante porque tiene que ver con lo psicoanalítico, porque estriba en el lenguaje y la palabra. Efectivamente, nacemos ya con un lenguaje y no salimos de él. Por más que utilices otras palabras, son palabras prestadas y que, como digo en el trabajo, Foucault nos dice, nunca tocan las cosas. Por eso siempre necesitamos como seguir hablando. Considero que justo la apuesta es para la imposibilidad, para la potencia de la imposibilidad y para crear algo nuevo. No estar en contra de algo. Eso desgasta y eso no lleva a ningún lado. Porque además sabemos que si estamos hablando de superestructuras, etcétera, 1 o 20 no van a poder. No es en contra, es buscar otras cosas, buscar otro camino. Y justo reconocer que hay otra posibilidad. Lo que instaura la neurosis es la duda. La duda es la que nos mantiene sanos, lo que nos mantiene cuerdos. Entonces, la duda es la que nos va a hacer avanzar en otro lugar, porque lo que necesitamos es dar un nuevo sentido. Y ese nuevo sentido solamente se va a instaurar si miramos hacia otro lado, crear algo diferente. Sí. Bueno, yo tengo así como una pregunta que va como en dos sentidos. Por ejemplo, estaban hablando acerca de los ciclos y de la repetitividad. Todo esto pues me lleva a pensar como en algo paradójico, ¿no? Que si es realmente el discurso acerca del amor lo que va configurando las relaciones amorosas, o son las relaciones amorosas que vamos teniendo las que van configurando el discurso del amor. Pues igual en este mismo sentido, es como algo que se va reestructurando. Se va reestructurando, se podría ver pues de las dos formas, ¿no? A partir del discurso o a partir de las relaciones que vamos teniendo. También pasa lo mismo, por ejemplo, cuando uno tiene una relación, en esto que es como más moderno, sale de una y va entrando a otra relación y otra relación. Igual como que se van repitiendo un poco las relaciones, pero las relaciones van cambiando un poco en la reflexividad, ¿no? A lo mejor esta relación falló por esto, y entonces ahora que tengo otra relación, no lo voy a hacer igual, ¿no? Va cambiando, siempre está como la reflexividad cuando vas a entablar una nueva relación.
o un nuevo amor, por así decirlo. Entonces aquí la pregunta es que si cabe la racionalidad dentro del amor o no cabe. Y la otra cuestión en la que gira la pregunta es qué sería lo nuevo que se va creando en estos tiempos pues actuales. Yo creo que las dos cosas son válidas, es decir, sí, de algún modo las relaciones que vamos teniendo van cambiando nuestro discurso, es decir, el amor va cambiando nuestro discurso, pero al mismo tiempo ese discurso, el lenguaje en el que nacemos, que ya está construido y que nos toca aprender a hablar, nos toca aprender a vivir en él, tiene ya conceptos determinados de lo que es el amor, ¿no? Y entonces lo podemos ver desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, y la idea es justamente de que puede ser que a través de la experiencia o a través, por supuesto, del análisis, uno pueda hacer que caigan esos discursos para justamente hacer un discurso propio, hacer, como decía en la ponencia, una poesía propia, adueñarse de el amor desde esa soledad en la que a veces están dos personas que son una pareja, ¿no? Entonces para mí va por ahí la respuesta. Yo quisiera contestártelo de esta manera. Todas estas preguntas y respuestas que estamos haciendo, las disertaciones a las que estamos llegando, nuestros propios trabajos, todo esto tan racional, el psicoanálisis se reiría de nosotros. Porque en realidad lo más importante va a ser lo inconsciente. No importa todo lo racional que tú te digas por qué elegiste tal pareja, como decías, ahora voy a tener una nueva pareja y voy a hacer algo diferente porque esto no funcionó, etc. El psicoanálisis se reiría de nuevo y diría, lo más importante es lo inconsciente. Por eso hay que trabajar en qué está pasando en esa elección que según tú es racional, pero en realidad no lo es. Ok, lo que pasa, bueno, se ha mencionado mucho el capitalismo y bueno, escuché esta idea de la fidelidad al propio deseo y es que pensando me parece que eso es muy fácilmente utilizable por el mismo discurso capitalista y aparte creo que el capitalismo más bien se ha acabado con ciertos discursos o combate ciertos discursos, es el de la comunidad, el de la tradición, el de otra serie de discursos que más bien o sea, esta visión como de muy individualista, como que es mi deseo y entonces, o sea, sigue siendo muy individualista. Cuando hay otros discursos que, insisto, van más a lo común. Entonces, no sé si no entiendo bien esta idea de la fidelidad al propio deseo, me gustaría dar un poco. Qué bueno que lo comentas, justo para que no se quede como en el aire, ¿no? Justo cuando hablaba de eso, decía la costumbre en Yucatán de decir hablas con el corazón, ¿no? Eso te pone en otro referente, eso te pone en otra condición con el otro, porque justo lo que estamos cuestionando son las formas de relacionarte utilitarias con el otro. En tanto yo esté bien, no me importa cómo estás, ¿no? Ese es el discurso que más bien se nos viene manejando, ¿no? Justamente el pararte en otro lugar, el ponerte en otro lugar, incluye, por ejemplo, una idea africana, una palabra africana que se llama Ubuntu. Yo soy porque tú eres. En ese sentido, o sea, el ser fiel a tu deseo no va a ser en cuestión de yo voy a ganar, tú vas a perder, o yo voy a ganar, no me importa, ¿a ti qué te pasa? ¿No? Sí, porque es el discurso capitalista, efectivamente. Sino entendernos no desde comunidad, como tú lo decías, sino desde colectividad.
que creo que es lo que estamos perdiendo como sociedad, que no viene como tanto al caso del tema, pero creo que tiene que ver con lo que tú comentas. En esa revisión justo de cómo nos estamos interrelacionando, tiene que ver también eso, desde dónde. Yo quizá para complementar diría que el tema del el deseo es siempre el deseo del otro. Entonces, fidelidad a mi deseo, cuando hablamos de deseo, hablamos necesariamente del otro. Entonces no hay una individualidad de esa forma, digamos, desde esa concepción vista, ¿no? Porque el deseo del sujeto está siempre enlazado al otro, necesariamente. Entonces, no hay este tema de la individualización absoluta, digamos, vista desde el deseo, es algo que cae, porque el deseo está siempre enlazado al otro. Gracias. Hola, buenas noches. Para ustedes, ¿cómo sería la producción de amar mostrándose en falta? ¿Cómo la producción? ¿Cómo la producción? El resultado, la creación, no sé, la etiqueta que le quieran poner. Perdón. Bueno, no sé si exactamente entiendo bien la pregunta, porque no sé a qué te refieres con producción. ¿Resultado? Resultado desde el amor en la falta. ¿Cómo sería el resultado de amar mostrándose en falta? Ok. Creo que el psicoanálisis lo que enseña es lo que ya decíamos, la falta es constitutiva y justo siempre creemos que el otro lo tiene todo, ¿no? Y vamos por la vida creyendo que el otro está completo. Entonces, entender que el otro está en falta y que así está bien, creo que lo que va a dar como resultado es que no intentes completarlo. De la misma manera, la inversa. Si tú identificas que estás en falta y que así estás bien, que desde ahí se construye desde esa imposibilidad, como decía hace rato, no vas a buscar tampoco que alguien no esté completo, porque justo la completud es el imposible, ¿no? La completud es lo que no es. ¿Cómo sería mostrarse en falta? Pues yo te diría, primero habría que, cuando lo decimos de manera muy coloquial y fácil, ¿no? Es decir, mostrarse en falta, una cosa muy simple, ¿no? ¿Qué me falta? Me falta amor, ¿no? Ah, ya está, ya me mostró en falta. No estamos hablando de una falta consciente, ¿no? Es necesario, digamos, y hablando desde el psicoanálisis no podría responderte de otra manera, pero habría que tirarse al diván un tiempo para poder tratar al menos de advertir la falta, que es así, es sumamente singular, subjetiva y que es, como decía en el coloquio, quizá lo que más te pertenece, ¿no? Y una vez que eso es al menos advertido, entonces puedes, digamos, se podría estar en el estatuto de mostrarse en falta, pero antes no. Gracias. Muy bien, pues vamos a darles un fuerte aplauso a nuestros... Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Una pregunta antes de terminar. ¿Cómo podría saber más de ustedes, contactarlos o...? Acérquense, por favor. Ahorita platicamos también. Nos vemos en la salida, como decía. Gracias.